Bueno, en este programa nos gusta hablar de los impuestos nuestros de cada día, como yo les llamo, y tratar de que algún experto nos ayude a comprender y nos explique qué va pasando con los impuestos. Y hay una noticia que dice que hay un impuesto que se convirtió como en la estrella de la recaudación, ¿no? Y se trata de los gastos en dólares que hacemos algunos por el impuesto país, ¿eh? Vamos a hablar, si te parece, con un asesor tributario, con Guillermo Poch. Buenas tardes, bienvenido a Vuelo de Regreso. ¿Cómo va, Estrella? ¿Cómo va, Santiago? ¿Todo bien? Todo bien, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, por suerte todo muy bien. Contanos, ¿qué es el impuesto país? El impuesto país es un impuesto que nace producto del cepo cambiario y para intentar darle a la moneda extranjera, cuando vos hacías una compra, principalmente para la gente, para la audiencia, cuando haces una compra vía tarjeta de crédito, como hay una diferencia entre el dólar oficial y el dólar billete o el dólar bursátil, lo que te aplicaban eran un costo de un 30% adicional al momento de la compra. Lo que se estaba tratando era de emparejar ambos valores. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que se lo instauró al inicio del mandato de Alberto Fernández por el término de 5 años. Y en adición a eso la gente puede decir, pero ¿cómo? Solo el 30% si yo pago otros conceptos. Bueno, después se fue agregando primero ganancias, claro, y después, en la medida que iba subiendo más el dólar, pasó no solo de ganancias, sino también a cuenta de bienes personales. Ese es el efecto que fue sucediendo. Y hoy en día lo que se pone de manifiesto es el impacto que está teniendo en la economía ese impuesto, que muestra un incremento considerable en la recaudación. O sea, es el impuesto que más creció de recaudación en los últimos tiempos. A ver, Guillermo, para que los oyentes entiendan, y nosotros también, por supuesto, es cuando uno no solo viaja, ¿no? Cuando uno paga un servicio en el exterior, ¿sí? ¿Cuándo se aplica ¿Cuándo te aplican en la tarjeta este impuesto? Cuando siempre que estás pagando un concepto en moneda extranjera. Netflix, por ejemplo. Netflix, un libro comprado en el exterior, cualquier membresía, una licencia de un software. O sea, cuando vos accedes al mercado de dólar oficial, te cobran el costo del dólar oficial más un 30% más las otras percepciones. Como vos bien indicás, o sea, vas al exterior, estás usando la tarjeta de crédito, tenés ese sobrecosto. Si no, era como que el Estado te estaba subsidiando el pago de vos viajando al exterior, te salía a dólar oficial, por así decirlo. ¿Y cuánto recuperás de ganancia? ¿Cuánto podés recuperar de estos gastos? Mira, vos tenés una retención de un 25% y después tenías otra retención del 45%, o sea, tenés 45% o 25%, pero también viendo cuál es tu categorización. Un monotributo tiene que pedirlo a la devolución. Alguien que no es en bienes personales lo puede utilizar contra ganancias, como que tenés que ir viendo contra qué impuesto vos lo podés ir alocando esa percepción que tuviste al momento de la compra del concepto en dólares, por así decirlo. ¿Tiene un límite esto para un usuario común? ¿Para una tarjeta? ¿De compra, un límite de compra que se puede hacer con la tarjeta al exterior? No, hoy lo que tenés es que tal vez te bajaba la percepción si comprabas hasta $200. Okay. Pero si vos estás superando ese monto, que ya quedó en la nada misma, tenías que empezar a pagar estas percepciones. Bueno, doy un ejemplo. Esta radio, todos los servicios Google, los servicios de Internet que son internacionales, han crecido muchísimo los costos por eso, por el dólar y por el impuesto país, ¿no? Yo quería preguntarte, Guillermo, este impuesto va a cumplir 4 años. ¿Pero llegó para quedarse? Como todos los impuestos. Aunque linda esa pregunta, ¿eh? Bueno, qué naif. Santiago, déjame darle una buena noticia dale. a Evangelina. Dale. Está vinculado con el desdoblamiento cambiario. Sería de esperar
que en un sinceramiento en donde deje de existir esta doble valor de la moneda extranjera, automáticamente desaparezca este impuesto. Porque no tendría sentido de ser. El impuesto se crea porque está ese desdoblamiento cambiario. Entonces, si se unificara los valores, de alguna manera tendría que dejar de existir, porque te saldría mucho más caro estar comprando vía dólar tarjeta de crédito. ¿Me estás diciendo que el próximo gobierno cerraría la brecha o unificaría el cambio? Y sería una solución importante, pues si no, mira, a nivel tributario pasa algo, Santiago. Mira esta situación para la audiencia en general. Cuando vos importás, de alguna manera, compras a dólar oficial. Dejá esto por un instante, estos impuestos y las percepciones que hablábamos. Sí. Compras a un dólar mucho más barato de lo que te sale, en definitiva, el dólar, comprarlo en el dólar bursátil. Y ahora, cuando vos exportás, recibís tus dólares a un dólar mucho más bajo. Entonces, entre comillas, te cobran un impuesto por exportar y te subsidian por importar. Entonces, lo que termina sucediendo es que vos subsidias la importación, cobras impuestos al momento de la exportación, y ahí que nos van a faltar dólares constantemente. Claro, claro. Guillermo, ¿te puedo hacer una pregunta de un oyente? Sí, por favor. Al 11 21 87 106 7. Pago ganancias y bienes personales. El tema que un gasto de enero del 2022 te lo toman recién en mayo del 2023. Tiene un componente financiero importante, en contra, obvio. Mientras siga el cepo, seguirá, ¿no, Guillermo? Mientras siga el cepo va a seguir, tiene ese costo. Sí, es cierto lo que sucede, pero de alguna manera esa percepción podría llegar a haber sido un impuesto, con lo cual también hay que ver la parte positiva, que es una percepción y no es sino un impuesto reintegra. que saldría. Claro, totalmente. Podría ser peor. Esa es la parte positiva de la cosa. Otro de los títulos decía, pasó de representar el 1,6% de los ingresos totales del fisco al 5,3%. Es un montón. Es mucho. También está vinculado a la merma de otros impuestos. Uno por actividad económica, otro por beneficios que se están dando. Ejemplo, retenciones cuarta categoría, ejemplo, devolución del IVA. Pero si uno hace un análisis en la matriz de recaudación total, Argentina tiene una matriz bastante rara, porque tenés mucho impuesto al valor agregado, muy lejos impuesto a las ganancias, y empiezan a aparecer estos impuestos que en una economía relativamente normal no tendrían que estar en escena, no tendría que existir este impuesto. Guillermo, en estos días, estamos hablando con Guillermo Poch, asesor tributario, Bueno, en estos días cualquier periodista, los que laboramos en esto, la gente te para por la calle o tus amigos te dice quién va a ganar, ¿no? Pero a vos te voy a preguntar que enciendas ¿cómo es? La bola de cristal, y un oyente pregunta, bueno, con el dólar oficial a 3.65 y el blue a 9.25, ¿cuál sería el dólar lógico para unificar o cerrar la brecha? Nunca las cosas pueden salir más caras cuando ya está fijado por el valor que algo está prohibido. Entonces, hoy el valor máximo sería ese. El valor máximo. ¿Entendiste el razonamiento? Sí, perfectamente. Cuando sí. algo es fácil, ¿cuál es el precio máximo? Pues si no sería todavía más alto. Claro. O sea, siempre las cosas que están fuera del mercado legal valen lo que valen en ese momento. Si la expectativa es que todavía va a salir mucho más caro, automáticamente hubiese ya subido más el valor. Entonces, el valor es el de hoy en día. Muy bien, muy bien. Te o sea, es fácil para entender y... Me imagino que todos los oyentes entendieron perfectamente. Guillermo, ¿qué crees que tiene que hacer el próximo gobierno en tratar el tema de impuestos, sobre todo como asesor tributario, de la presión fiscal sobre los particulares y sobre todo sobre las empresas y las pymes?
Mira, Santiago, lo que tiene que hacer el próximo gobierno, cualquiera sea la bandera, es generar mayor riqueza y apuntar que el impuesto que más se recaude sea ganancias, no por haber subido la alícuota, el impuesto a las ganancias en las empresas o en las personas, sino porque el país está generando más riqueza porque estamos con mucha más producción. O sea, y eso te permite no después pensar tanto en una reducción ni un gasto. A veces lo que hay que pensar es que los impuestos en sí mismos siempre se terminan recaudando sobre la generación de riqueza. O sea, cuando un país produce, exporta, viene turistas localmente de otros países, que también es otro tipo de exportación, de alguna manera aumenta la recaudación sin subir la presión tributaria, sin subir la alícuota del IVA, ¿viste? La alícuota del IVA, ¿cuánto es? 21 en líneas generales. De ganancias, ¿cuánto es? Y en general uno habla del 35%. Bueno, vos podés aumentar la recaudación si aumentás la generación de riqueza, que vengan más países al país, que haya más inversiones. Eso automáticamente te sube la recaudación y no tenés que estar necesariamente pensando en recortar gastos. Lo más importante es cómo hacemos para que vengan más inversiones al país. Y a su vez, Guillermo, aquí hablamos con los dos candidatos, ¿no? Y Javier Milei proponía dejar, si no me equivoco, entre 9 y 11 impuestos. Tenemos 180 y pico, ¿no? Sí, estamos en un número demasiado elevado. Que vuelve loco a todos los contadores, a todos. Sí, es un número alto y la verdad que la recaudación nacional, vos si tomás IVA y ganancias, ya estás arriba del 50% lejos, y si vas al noveno ya estás en un 92% por ahí. ¿Alguna pregunta, Evangelina? No, estaba leyendo lo que decían los oyentes. No podría ser impuesto por el porcentaje, sería confiscatorio, decía una oyente que no me dejó el nombre. Y con respecto a lo que estabas hablando recién del impuesto a país, me quedé con que aumentó el 176% en términos reales en octubre. ¿Qué significa esto? Bueno, hay dos respuestas. La confiscatoriedad, que a veces se habla de que no puede ser el 33% de la renta, tiene excepciones. En este caso podría estar justificada un costo más alto. De hecho, hay impuestos que se llaman impuestos sobre las superrentas, y ya se pasó en Argentina de que la carga tributaria total era casi del 50%, y eso nunca se lo tildó de confiscatorio. O sea, entonces ahí habría que, por eso yo decía, también hay que mirarlo del lado positivo de que esas percepciones no sean impuestos. Eso por un lado. Y hay otra parte de la pregunta, ¿cómo era, Evangelina? Ya te digo. Confiscatorio. No, que aumentó el 176% en términos reales en octubre. Sí, producto, como te decía antes, se incorporaron bienes a través de un decreto con una alícuota del 7%, y después a su vez también bajaron otros gravámenes. Entonces en el porcentual como que se disparó ese porcentaje de aumento de recaudación, porque se incluyeron los bienes. Inicialmente no estaban contemplados los bienes, y a posteriori sí. Te voy a hacer un comentario del diario El País de España, que dice que cada 10 españoles están deprimidos por el 3,5 de inflación anual. ¿Qué le dirías a un español que te pregunta eso? Y te dice, ¿vos cómo vivís con el 160? La inflación es algo que de alguna manera atenta contra el desarrollo de la economía. Es razonable en un país ordenado que alguien con eso se preocupe, porque no somos conscientes de los problemas que genera la inflación. Como que estamos acostumbrados a vivir en contextos inflacionarios, y a veces nos falta terminar de comprender cuántos problemas realmente nos genera más allá de esa variación del precio. Va mucho más allá de eso el problema. Sí, yo digo aquí, Guillermo, que rompe todo. Es imposible negociar cualquier cosa, es imposible hacer un presupuesto, ya no sé la palabra presupuesto que estudiamos. Proyectar. Voy a tratar de hacerte gráfico.
En la economía vos necesitas medir las cosas, el precio es una unidad de medida, ¿sí? O sea, sirve para medir. Sería como hacer un traje que venga un sastre o que venga una modista y para medir las cosas que use una bandita elástica. ¿Cómo sale ese vestido o ese traje? Todo dicho. Guillermo Poch, muchísimas gracias por aclararnos esto del impuesto país, que se convirtió en la estrella de recaudación de la AFIP, en este tiempo de una Argentina tan complicada. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Bueno, Guillermo Poch, asesor tributario.